Hablemos de cooperativismo. Queridos amigos, continuamos con más de Hablemos de Cooperativismo. Nos encontramos realizando un pequeño resumen acerca de lo que sucedió en el año 2019. Y para esto también se encuentra aquí junto a nosotros en el set de Hablemos de Cooperativismo el economista Edgar Peña Herrera. Él es gerente general de ICORRED y también es parte de los directivos de ASOFIPSE. El doctor Gustavo Alarcón y el economista Edgar Peña Herrera van a realizar un análisis acerca del año 2019 y también cuáles son las proyecciones del año 2020. Así que le doy paso al segmento de la entrevista. Hablemos de cooperativismo. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Aquí por desearles que hayan tenido una feliz Navidad y que tengan un próspero 2020 en compañía de todos sus familiares, en compañía de todos sus socios y de todos los miembros de las cooperativas. Estamos en esta mañana con Edgar Peña Herrera, quien es el director ejecutivo de ICORRED y el nuevo presidente de la ASOFIPSE, con quien queremos dialogar sobre este año que está decurriendo. ¿Cómo le fue al sistema financiero popular y solidario? ¿Cómo está el cooperativismo de ahorro y crédito en el país? Bienvenido, Edgar. Para mí un prestigio tenerte en este último programa del año para hablar de lo que es el cooperativismo, de lo que nos gusta y cómo está la ASOFIPSE, ICORRED y el sistema cooperativo en sí. Bueno, Gustavo, muchas gracias por la invitación. A los televidentes, muy buenos días. Me sumo al deseo de que hayan tenido una excelente Navidad y que el 2020 pues sea lleno de prosperidad, de aventura para toda la sociedad ecuatoriana, para todos nuestros compatriotas y para todos quienes nos sintonizan. En efecto, comentarte que el sistema cooperativo financiero, las cooperativas de ahorro y crédito, han tenido un año bastante interesante, digamos, más allá de lo difícil que está resultando la economía a nivel macro. Las cooperativas han seguido todavía con ese pulso, con esa capacidad que tienen para colocar crédito, para apoyar a los emprendedores. Y bueno, estamos cerrando un año muy bueno donde se han conseguido las metas que se han planteado las cooperativas, unas más, otras menos, pero finalmente de acuerdo a las regiones, de acuerdo al mercado donde están actuando, la planificación de las cooperativas pues tiene un punto positivo ya prácticamente al cierre del año. Se dice que el cooperativismo tiene también un crecimiento casi del 20%, del 9% en este año, en comparación al 16% del año anterior, tal vez por la recesión, alguna cosa. Sí, bueno, el promedio puede estar por ahí, quizás un poquito más arriba. Como te digo, depende de la región, depende de las organizaciones. Sí debemos decir, la liquidez en la economía se restringió y eso también obliga de alguna manera a que las entidades financieras, no solo las cooperativas, toda entidad financiera vaya cuidando un poco más la liquidez y tenga que ir siendo un poco más riguroso en la entrega de los créditos. No obstante, hay crecimientos significativos dependiendo de las regiones, dependiendo de las estrategias y, como digo, está dentro de lo que se había planificado, ¿no? Finalmente, el ejercicio de cualquier entidad financiera y dentro de ella las cooperativas de ahorro y crédito dependen mucho de cómo está la macroeconomía. Entonces, claro, lamentablemente, todos sabemos que no tenemos una macroeconomía sana desde hace ya 3 años más o menos y pues tenemos que irnos acomodando, digamos, a cómo está la sociedad en general. Sin embargo, de lo que tú acabas de decirte estos últimos 3 años de la macroeconomía, las cooperativas han crecido mucho más en relación a los bancos. O sea, la gente confía más en el cooperativismo. Estos últimos 3 años el cooperativismo ha pasado de casi a estar en un, digamos, 20-25% del PIB. Es asombroso cómo el cooperativismo ha subido. Sí, es muy importante la confianza que tienen los asociados tanto para tener sus recursos en las cooperativas, eso también hay que decirlo, las cooperativas tienen una visión de pagar un poco más por los depósitos, entonces es un poco
más fácil, digamos, que la gente tenga sus recursos ahí, pero lo importante es la sanidad que tienen las cooperativas. Entonces, sumado a que hay una buena tasa pasiva, más la sanidad, las administraciones que tienen un eficiente, digamos, un eficiente servicio de administración, de alguna manera se refleja precisamente en eso, no tienes un mayor crecimiento porque las cooperativas han dado un salto desde hace muchos años, un salto de profesionalismo bastante importante y eso es precisamente el resultado, los resultados que estamos viendo ahora. Se habla ahora que existen más o menos unas 556 cooperativas. Tú te acordarás que comenzamos cuando hubo la superintendencia, se decía que había casi 1000 cooperativas. ¿Cómo le has visto en este trayecto al cooperativismo? Han desaparecido cooperativas, se han fusionado, sí, pero ha ido teniendo mayor fuerza el cooperativismo, a pesar de que algunas han desaparecido, algunas se han liquidado, tal vez por mala gobernanza, tal vez porque sus socios o sus representantes no actuaron bien. Pero ¿cómo le ves en este proyecto que estamos más o menos unos 8 años, 10 años en este cambio del cooperativismo? Lo importante precisamente es que al reducirse el número de cooperativas, no se reduzca el número de socios, no se reduzca el número de soluciones crediticias. Mejor ha subido el número de socios. Exacto, por el contrario, el número ha ido incrementándose. ¿Esto qué te demuestra? Que estamos manejando un sistema mucho más eficiente. El sector cooperativo de ahorro y crédito es mucho más eficiente. ¿Por qué se da este fenómeno? Precisamente porque hace, como tú dices, 8 años, 10 años, no había un control adecuado. Solo teníamos 40 cooperativas controladas en la Superintendencia de Bancos con una regulación demasiado exagerada y alrededor de 1000 cooperativas que se decían estaban controlados pero que realmente no había ningún control. Claro. En todos los países que ha habido estos procesos de incorporación de control se ha dado estos temas que les llamamos de depuración del sector, porque habían algunas cooperativas que tenían el letrero de cooperativas, pero que realmente no eran. Una vez que comienza a haber un control, estas mismas cooperativas o comienzan a autocerrarse, autoliquidarse, o el organismo de control entra a cumplir su función y las va cerrando, las va liquidando, las va fusionando con otras cooperativas, de tal forma que genera un espacio adecuado para las cooperativas que quieran manejarse bien, de acuerdo a las normas, de acuerdo a las reglamentaciones que van generándose tanto desde la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, el Código Orgánico Monetario Financiero y las normas secundarias que van generándose, ¿no es cierto? Entonces ya tienes un escenario adecuado legal donde puedes generar tus actividades y las que están fuera de eso pues simplemente tienen que ir saliendo. Eso ha pasado en todos los países y es algo, como tú lo acabas de decir, muy beneficioso para el sector. Como la ley de la sobrevivencia también, ¿no? Los más fuertes quedan, los débiles salen. No necesariamente los más fuertes, van quedando los que realmente están haciendo bien las cosas y eso es, digamos, un mensaje positivo que le damos a la sociedad. Ahora tienes cooperativas que están haciendo bien las cosas, que tienen un control adecuado. Discrepamos con aquellas personas que dicen que no hay un control para el sistema financiero popular y solidario. Hay un excelente control en todo lo que es prudencia, solvencia financiera, en todo lo que es administrativo, lo que es riesgos, lo que es prevención de lavado de activos. Es decir, estamos regulados como debe estar regulado una entidad financiera. En algunos casos, inclusive, podríamos decir que estamos un poquito más allá de la regulación que deberíamos tener. Pero eso ha permitido precisamente que estemos fortalecidos y que sigamos con estos crecimientos que muchas veces las personas no se explican, porque dicen, estamos en crisis. En la macroeconomía el país no tiene liquidez, las personas, el empleo se ha reducido, pero el cooperativismo sigue creciendo, sigue también confiando en las personas, sigue entregando créditos, sigue apoyando a los microemprendimientos precisamente ¿para qué? Para fortalecer desde la micro a la macroeconomía. Está bien todo lo que tú nos dices, Edgar, pero también hay una partecita que creo que está solucionando. Esta parte de la responsabilidad social, que creo que ya la superintendencia también ya está tomando algunas acciones para imponer el otro año, poner ya esto del balance social, porque no solamente somos financieras las cooperativas de ahorro y crédito, sino también tenemos esa ideología con la que nació. Bueno, más allá de la exigencia o no de un balance social, recuerda que la LOEPS determina la necesidad de la presentación de un balance social. No olvidemos que, por ejemplo, el 75% del microcrédito que se entrega en el Ecuador lo entregan las cooperativas de ahorro y crédito. Ahí está la responsabilidad social. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque la banca comienza a atacar que las cooperativas son igual instituciones financieras y no tienen esta solución a los problemas sociales.
Bueno, es importante destacar la diferencia que tenemos entre bancos digamos, sector financiero privado y sector financiero popular y solidario. La composición que tenemos desde la organización, ¿no es cierto? Claro. Acá tenemos cientos de miles de asociados. Esa es la parte que la gente no se olvida muchas veces. Acá hay cooperativas que tienen 300.000 socios, 300.000 dueños. Un banco privado no llegará nunca a tener ni siquiera 1.000. De 1.000 dueños, ¿no es cierto? De las 5.000 cooperativas son 7,5 millones de dueños. Son 7 millones de dueños. Entonces es un mecanismo que te trae otro tipo de organización. Los dueños, a la par de que son dueños, también son clientes, entonces tienen un doble rol. Entonces ahí tienes todo lo que es el principio de la asociatividad, sumado a ellos los principios y los valores del cooperativismo. Todo eso se traduce al final en un tema de responsabilidad social, en un tema de, solamente si vemos el séptimo principio, que es preocupación por la comunidad, tú ya estás viendo precisamente cómo actúan las cooperativas. Y por ello es que la naturaleza de las cooperativas precisamente es esto, el microcrédito, estar en cantones más rurales donde no está la banca, donde no está ni siquiera la banca pública. Claro. Ahí están las cooperativas haciendo patria, haciendo esfuerzos para apoyar al desarrollo de la sociedad. Y educando también financieramente a la gente desde lo más bajo, ¿no? O sea, desde los cantones rurales, como tú dices, también se emprende la educación cooperativa. Por supuesto, tanto la educación cooperativa como la financiera, es decir, en muchos casos con los créditos asociativos, estás en el día a día enseñando a la gente no solamente educación financiera, les estás enseñando a producir, les estás enseñando a organizarse, a asociarse. Entonces esos son los temas precisamente que muchas veces ni siquiera se consideran en el balance social, pero que le estamos haciendo en el día a día, porque esa es la naturaleza, está dentro del ADN cooperativo. Así es, y eso es lo que le hace grande al sistema y por eso es que, como tú dices, no se entiende que todo el mundo dice que la economía está mal y las cooperativas siguen aportando, siguen dando dinero, siguen apoyando a la microempresa, a la producción, a la artesanía, a los microempresarios. En efecto, es que si recordamos los orígenes de las cooperativas fueron precisamente en la crisis, que se formaron. ¿No es cierto? En la crisis industrial, donde comenzaban a aparecer recién las primeras industrias, la sociedad estaba prácticamente destruida y entonces los pioneros del cooperativismo deciden precisamente que este es un mecanismo para salir de la crisis. Y esa es la filosofía cooperativista, ¿no? Efectivamente, a partir de ello, eso es lo que nosotros mostramos como cooperativas. Unas más, otras menos, otras dependiendo de la realidad. No podemos también abstraernos de la realidad. En las grandes ciudades tenemos que buscar otros mecanismos que nos permitan competir. Nichos de mercado, son ¿no? otros nichos de mercado. Es decir, son los socios, son los mercados los que van condicionando la estructura de la cooperativa o la visión con la que genera, los negocios que genera, precisamente para satisfacer las expectativas y las necesidades de sus asociados, porque para eso está una cooperativa. Ahora sí, Edgar, hablemos de la SOFITSE. ¿Cómo está la asociación? Bueno, hemos hecho un proceso de renovación del directorio. O sea, primero, ¿cuántos miembros estamos? ¿Cómo está conformado? Porque no solamente es una asociación así, sino que representa a cientos de cooperativas, a organismos de integración. Eso es lo importante, porque no es por SOFITSE, sino que representa prácticamente al 90% del sistema de la economía popular y solidaria, el sistema financiero. Así es, estamos compuestos por 8 organismos de integración. La SOFIPSE lo que es un organismo de integración de tercer nivel, junta a organismos de integración del sistema financiero popular y solidario. Y como tú dices, estamos representando alrededor del 90% en lo que son los principales indicadores de las cooperativas. Hay nuevas redes que han sido aprobadas, hay algunas que están solicitando ingresar. Lo importante de ASOFIPSE es buscar una vocería única que le permita al sector gestionar lo pertinente, pero como sector, no individualmente, ni como cooperativa, ni como organismo de integración, sino como un sector que vaya definiendo un derrotero adecuado y que pueda gestionar con las autoridades competentes lo necesario para proyectarse aún más. Estamos hablando del potencial que hemos tenido, pero todavía hay mucho más por hacer. Entonces la idea es precisamente eso, seguir recogiendo los criterios, seguir buscando mecanismos, metas y objetivos que nos permitan ir más allá con un sistema mucho más fortalecido. O sea, ¿qué han hecho este año en un resumen así en favor del sistema financiero popular solidario? Porque a veces muchas cooperativas ni se enteran lo que están haciendo la asociación, la SOFITSE, en favor de sus cooperativas, porque el trabajo es un poco silencioso, el trabajo es compartido entre las asociaciones
y las asociaciones son las que tienen que contraalimentar a sus socias, ¿no? Sí, en efecto, no hay un interés de protagonismo desde Asofipse. La intención más bien es coadyuvar para que cada organismo de integración vaya rindiendo cuentas, vaya fortaleciéndose con sus asociados, y asimismo cada socia vaya a sus asociados de base también comunicándoles qué está pasando en el sector. Siempre estamos gestionando con la Presidencia de la República, con la Vicepresidencia de la República, con la Asamblea. Es decir, hemos estado activos en lo que se refiere a los proyectos de ley presentados, por ejemplo, con carácter urgente del Presidente de la República. Hemos estado siempre de la mano trabajando con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en regulaciones que son necesarias para el sector, en oficios circulares que a veces se emiten, digamos, adecuadamente, otras veces no tan adecuadamente, gestionando para que estos se adapten a la realidad de las entidades. Es decir, es un mecanismo de representación permanente que está definido, digamos, a trabajar con los organismos relacionados como Banco Central, SEBS, Junta de Regulación, la misma Presidencia de la República. Es decir, hay mucho por hacer, todavía falta mucho por la integración. No olvides, Gustavo, que antes no teníamos un proceso de cómo sentarnos a conversar siquiera entre los distintos organismos de integración. Hoy nos reunimos prácticamente todos los meses, vamos compartiendo las preocupaciones que tienen las cooperativas y vamos buscando la forma de ir gestionando ante los organismos relacionados. Claro, porque aquí en las oficinas están representadas no solamente cooperativas del segmento 1, 2 y 3, también está como la red de Equinoccio, que está manteniendo cooperativas que son muy pequeñas. Están algunas redes, como también Renafice, que tiene varias redes, incluso hasta varias redes que tienen hasta bancos, tienen en todas partes del sur del país, en el norte del país. Entonces yo creo que esta actividad está representada a través de la SOFITSE y de sus redes respectivas que hay. Sí, desde que decidimos juntarnos ya hace algunos años, antes siquiera de que se conforme la SOFIPSE, teníamos un comité donde nos juntábamos y siempre vimos como sector, nunca vimos ni segmentos ni cooperativas, ¿sí? Tal así que en su momento, por ejemplo, se generó por gestión nuestra ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la norma de solvencia financiera, la que le permite fortalecer a través del aporte de los asociados relacionados al crédito directamente. Es una norma que le ha permitido precisamente tener un crecimiento muy importante, ¿no?, al sector cooperativo financiero, ¿sí? Y así otras normas, la misma norma de prudencia y solvencia financiera que les dio los plazos a las cooperativas para las adaptaciones. Y tú ves que ahí el segmento 1 fue un poco más estricto y se fue graduando. Todo eso hemos venido trabajando, no de ahora, sino de muchos años. Hasta el segmento 5, porque para nosotros no hay segmentos, para nosotros hay un solo sector. Y precisamente por ser cercanos al sector, entendemos la lógica de donde no podemos ponerle las mismas normas o los mismos tiempos, las mismas exigencias a la cooperativa del segmento 1 que a una cooperativa del segmento 5. Entonces todo tiene que ser graduado de acuerdo a sus realidades. Entonces eso hemos venido trabajando siempre. Lamentablemente hay ciertas personas, ciertos directivos que no entienden esta lógica y que piensan que solamente se trabaja por un grupo determinado. Al final las normas son para todos. Eso es porque estamos regulados por el Código Monetario Financiero. Y hay también una polémica que te quiero plantear un minuto, que me dice sobre esta disposición que no existe en la ley ni en el código, sobre las cooperativas supuestamente abiertas y cerradas, que solamente están en los estatutos de las instituciones. Bueno, es un gran problema y les rige la misma ley. Sí, lamentablemente creo que eso nos escapó a todos cuando trabajábamos en la ley, a pesar que me parece que sí hubieron algunos planteamientos, pero en la asamblea lamentablemente no se recogió. Y a mi criterio, efectivamente, sí tienes una diferencia entre lo que es las cooperativas abiertas y las cooperativas cerradas o institucionales, porque finalmente el riesgo es muy diferente, menor, ¿no es cierto? Y claro, como hablamos de una administración y de una supervisión por riesgos, sí deberíamos buscar un mecanismo en el que se vaya diferenciando. Lamentablemente, y me pongo de parte de los funcionarios de la SEPS, ellos están en derecho público, claro, y en derecho público solo se puede hacer lo que está escrito. Porque, ¿no?, se ha hecho muchas cosas y dicen, pero hay que cambiar la ley. Sí, claro. La ley y el código. La verdad es esa. Entonces, uno de los
de las tareas que deberíamos tener como organismos de integración es precisamente en una próxima reforma plantear este tema para ver cómo podríamos ir resolviendo, porque entendemos que sí, los riesgos son distintos. Claro, habrá que ver, también hay ciertas cooperativas cerradas demasiado grandes que ya tienen una similitud, digamos, con las Claro. cooperativas abiertas, y ahí hay que ir buscando precisamente las diferencias. Pero es una tarea que tendríamos pendiente precisamente para gestionar una regulación. Sí, te hacía esta pregunta porque es una incógnita y unas preguntas que me hacen a mí a cada rato. ¿Qué hacen ustedes para diferenciar? Yo les digo, es que lamentablemente no hay nada en la ley. Así es. Solamente así es. está en los estatutos, que es interno, y nos regulan igual a todos. Para terminar, Edgar, un saludo a todos los cooperativistas ecuatorianos, a todo este sistema popular y solidario, porque nosotros estamos también con sistema popular y solidario y con sistema financiero popular y solidario. Nosotros somos los que ayudamos como cooperativas de ahorro y crédito a todo ese sistema popular y solidario. Que nos des un mensaje de fin de año y de Navidad, aunque ya pasó, pero de fin de año y para el próximo. Bueno, igualmente reiterarles el saludo inicial, el deseo de que el 2020 sea totalmente exitoso para todos y que sobre todo siga la confianza de los socios, de las personas de la comunidad en las cooperativas, que muy bien les retribuyen también, ¿no es cierto? Hay que también decir, las cooperativas también confían en los emprendedores, las cooperativas también confían en los microempresarios, confiamos en la sociedad ecuatoriana, y lo que tenemos que hacer es precisamente articular acciones que nos permitan ir generando procesos para ir saliendo de esta crisis que cada vez se va profundizando, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es, las cooperativas de ahorro y crédito están para apoyar a la comunidad y estamos siempre listos para solucionar los problemas de financiamiento. Muchas gracias, Edgar, por todas estas explicaciones y este más o menos resumen que hemos tenido de este año. Y esperando que en tus nuevas funciones, ahora ya como presidente de la SOFICE, ya ratificado nuevamente para este periodo, tengas éxitos y sigas defendiendo como lo has hecho hasta ahora. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Hasta la próxima semana. Hablemos de cooperativismo. Excelente esta entrevista que hemos visto junto al doctor Gustavo Alarcón Costa y al economista Edgar Peña Herrera. Yo creo que ya todos estamos listos y preparados para cerrar este año 2019 y empezar con pie derecho el año 2020. Acuérdense todos ustedes, tenemos que hacer nuestra lista que vamos a realizar, que vamos a mejorar el año 2020. ¿Qué nos ha pasado este año 2019? ¿Por qué tal vez no hemos logrado hacer esos retos que nos planificamos al inicio del año? Todo en la vida se acaba y se termina y empieza de nuevo, y este es el tiempo que si no avanzamos algo a hacer no importa, pero tenemos todavía nuestra vida y hay que continuar, y en el 2020 estoy segura que todos nosotros vamos a culminar nuestros sueños. Nos vamos a un corte comercial y cuando volvemos vamos a continuar analizando el año 2019. Hablemos de cooperativismo.